hacen Batman y Memín Pinguín en el Museo Nacional de Arte? Además, en la entrevista estelar de la semana, el director de la Compañía Nacional de Danza nos platica aquí en vivo en el estudio, ya está acá en nuestro camerino, acerca de los 45 años de esta importante agrupación. Gracias por estar con nosotros en Noticias 22. Quédense en la hora cultural de la televisión mexicana. Saludamos con mucho gusto, hola, a Laura Regis en Lengua de Señas. Gracias por estar con nosotros. Tenemos muchas cosas que compartir, así que comenzamos. Algo de lo que hemos venido platicando las últimas semanas. Faltan solamente 8 días para el inicio de Mondia Cult. Vamos a conocer los detalles de esta conferencia. Del 28 al 30 de septiembre, 160 ministros de Cultura se reunirán en nuestro país a propósito de la Conferencia Mondiacult 2022, un encuentro que se abocará a los distintos aspectos que circundan a la cultura. Esta mañana, en conferencia de prensa, la UNESCO habló sobre los principales desafíos que se tendrán durante la jornada. En el evento, el subdirector general de Cultura, Ernesto Otone, mencionó que lo más importante será reconocer oficialmente y desde un nivel ministerial a la cultura como un bien público global. Desde el mes de noviembre, la UNESCO trabaja en una declaración para homogeneizar las prioridades y los valores en términos culturales de cada estado adscrito. De acuerdo con Otone, la declaración que se ha adoptado esboza los desafíos fundamentales para el futuro de las políticas culturales. En su implementación, se buscará posicionar a la cultura en el corazón de la agenda global. Los derechos culturales, el tráfico ilícito de bienes entre países, el acceso a nuevas tecnologías y la regulación de las plataformas en línea también serán temas prioritarios a lo largo de la conferencia. El Complejo Cultural Los Pinos será la sede del encuentro y ya se ultiman detalles para recibir a los países invitados. Así lo dio a conocer la secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero, con unas imágenes de su recorrido de supervisión por la exresidencia presidencial. La titular de Cultura, junto con la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, inaugurará la conferencia Mondiacult 2022 el próximo miércoles 28 de septiembre en el Auditorio Nacional. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Ya se anunció a los ganadores del Ariel de Oro de este año. Noticias 22 platicó con una de las ganadoras. Vamos a descubrir de quién se trata. Este año los miembros de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas concederán el Ariel de Oro a la actriz Diana Bracho por sus destacadas aportaciones a la cinematografía nacional. Estoy muy ligada a la academia de muchas maneras, ¿no? Además de física, emocionalmente. Y entonces recibir un reconocimiento de mis pares de la academia, pues es un gran regalo. La actriz proviene de una familia relacionada con el cine y las artes escénicas. Es sobrina de Andrea Palma y de Dolores del Río. Padre es el reconocido director de cine Julio Bracho. Sin embargo, la actuación le llegó casi por casualidad. Su debut profesional se dio en la película El Castillo de la Pureza, dirigida por Arturo Ripstein, basada en un guión de José Emilio Pacheco. Que este año se cumplieron 50 años de Castillo de la Pureza. Imagínate, hace 50 años que hice El Castillo de la Pureza, no lo puedo creer, fue mi primera película. Entonces, bueno, estos 50 años pues, han significado mucho para mí como actriz. O sea, bueno, me he formado, he aprendido, he crecido, me he caído, me he levantado, ¿no? Entonces, llego con mucho agradecimiento sobre todo. El Castillo de la Pureza le valió su primer Ariel como mejor coactuación femenina. 3 años después, llegaría su segunda nominación por la película Actas de Marusia, del cineasta Miguel Itín. Estaba yo sentada en Churubusco, en la banqueta, llorando por algo horrible que me acababa de pasar. Y estaba sentada llorando, y pasó Miguel Itín con un libreto bajo el brazo. Me dijo, Diana, yo vivía en Inglaterra y vine un par de semanas a arreglar cosas aquí. Y entonces tuve no te voy a contar, pero un desencuentro horrible. Y estaba yo sentada en la banqueta llorando y pasa Miguel Itín. Diana, que no, te estoy buscando, me dijeron que estás en Inglaterra, pero no tengo tus datos. No, aquí estoy unos días. Es que te estoy buscando porque voy a hacer una película con Jean María Volonté y quiero que tú seas la protagonista. ¿Qué? Me levanté de la banqueta, ¿no? Estas 2 películas se proyectarán en la próxima edición del Festival de Trieste, junto a Las Poquianchis de Felipe Casals. Hay que hacer un pequeño homenaje a Felipe Casals en un ámbito internacional, porque, bueno, pues también fue un director que traspasó nuestras fronteras, con el que tuve la suerte de hacer esa película, ¿no? El 11 de octubre se realizará la ceremonia de la entrega del Ariel. Aún no se sabe cuál será el lugar donde se llevará a cabo. Noticias 22, Julio López.
El Festival de Arquitectura y Ciudad de Mextrópoli retoma su formato presencial con una programación enfocada hacia cómo habitamos el espacio. El Festival Mextrópoli vuelve con más de 100 actividades, entre las cuales destacan exposiciones, rutas por la ciudad, conferencias magistrales en el Teatro Metropolitan, presentaciones literarias y los pabellones en la Alameda Central de la Ciudad de México. El evento está organizado junto con la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, edición la cual llevará por lema Habitar al margen. La idea de habitar y qué es lo que nos ha ocurrido en estos últimos tiempos, en donde todos hemos sufrido ¿cómo se llama? Las consecuencias no solamente de la pandemia, sino de las decisiones que hemos tenido como sociedad. Los márgenes no solamente son de lo que nos hemos encontrado con estas nuevas necesidades, sino cómo se empuja la práctica hacia nuevos límites, hacia nuevas fronteras. Raúl Cárdenas, uno de los curadores de la Bienal, pide concientizar sobre la importancia de estos temas debido a que quizás somos la primera generación que tiene un tiempo límite, ya que por primera vez hay indicadores en donde se puede observar que en menos de 17 años subirá 1,5 grados centígrados la temperatura del planeta. Creo que ahorita una de las importancias de la Bienal es que se escogen proyectos que no deberían de estar en el margen, que están ahorita en el margen, pero que debería ser la forma de prácticas naturales hacia donde va nuestro trabajo, como este instrumento para entender hacia dónde llevar nuestras propias prácticas. Y por otro lado, entender que hay otras prácticas cercanas quizás al activismo, al arte, a la ciencia, a la tecnología, al emprendimiento social. Por otra parte, Andrea Griborio propone la idea de ver ideas futuristas sobre los nuevos espacios y cuidado ambiental como algo que debe verse desde el presente, teniendo como sociedad una resiliencia ambiental. Realmente eso no son referentes para el futuro, sino que es el presente, el futuro es ahora y es lo que vamos a ver, que son proyectos ya realizados, son tipos de prácticas que existen, el cambio que han significado estas prácticas para ciertas sociedades, comunidades, espacios, y creo que eso es lo más importante, darnos cuenta que ya la arquitectura está ahí, que ya tenemos que estar ahí, Cierto. Pensándose de otra manera, porque pues el planeta nos está obligando. El festival tendrá lugar del 21 al 25 de septiembre, donde también estarán presentes grandes personalidades del ámbito literario. Noticias 22, Paola Sánchez. Las voces y las letras del mundo hispano resuenan en la Gran Manzana. Después de 2 años de realizarse en formato virtual, la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York regresa a la presencialidad del 6 al 9 de octubre en su 4ª edición. Serán 4 días de literatura en español divididos en 2 sedes. Una parte se va a llevar a cabo en Casa Hispánica, en Columbia University, y la otra parte que está destinada a la Feria de la Exposición, que serán los días sábado y domingo en King Juan Carlos, gracias al Departamento de Estudios Latinoamericanos Ibéricos. Vamos a tener a autores multipremiados de distintas partes del continente. Tenemos, por ejemplo, a Pilar Quintana, colombiana, que ganó el premio Alfaguara de la novela en el 21. También a Fernanda Trías, uruguaya, que ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz en el 2021 también. Y también a Emiliano Monge, mexicano, que ganó el premio English Pen America Award en el 2015. Entonces, tenemos este espacio para voces consolidadas y también voces emergentes. Organizada por el Instituto de Estudios Mexicanos de Nueva York, esta serie promueve las voces hispanas y las letras en español en Estados Unidos. Desde 2019, es una ventana para que lectores, autores y editoriales tengan contacto directo y se conozcan los títulos más recientes de este idioma. Este año participarán más de 90 autores provenientes de 13 países y se realizarán 21 actividades gratuitas. Durante la 3ª edición de la feria surgió una de nuestras iniciativas paralelas, que es la biblioteca virtual, donde congregamos a más de 30 editoriales y las pusimos en un espacio en nuestra página web para que los lectores pudieran acceder a las novedades que ellos mismos curaron. Ese es uno de los proyectos que ahora sigue y que vamos a continuar alimentando. Y siempre es bueno crear este tipo de espacios donde celebremos
todos los matices que existen en el español. Precisamente es el tema de esta feria. El programa de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York 2022 se encuentra disponible en sus plataformas digitales. Con información y texto de Karen Rivera, Noticias 22. Dando seguimiento a lo que ayer comentábamos, ya se presentó un informe actualizado de las revisiones al patrimonio cultural. Esto fue lo que reportó el Gobierno de México. Luego del sismo de magnitud 7.4 en la escala de Richter ocurrido ayer, la Secretaría de Cultura Federal dio a conocer a través de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural el saldo preliminar de daños que el movimiento telúrico ocasionó en el patrimonio cultural. Mediante un comunicado se informó que fueron 4 las entidades del país que reportaron afectaciones. Se trata de Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán. En esta última en particular, resultaron afectados algunos inmuebles históricos ubicados en los municipios más próximos al epicentro del sismo, como Cualcomán, Paracho, San Juan Nuevo, Pátzcuaro y Tinguindín. En lo que respecta a los estados de Morelos, Querétaro, Tlaxcala, el Estado de México, Oaxaca, Chiapas y la capital, no reportan daños hasta el momento. Así también la Secretaría de Cultura anunció que de conformidad con sus protocolos, las y los especialistas del INAH comenzaron ya los recorridos en campo para dictaminar con mayor precisión las posibles afectaciones en los monumentos que existen en cada uno de los estados y sus municipios. Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura notificó que los 18 recintos museísticos a su cargo, los teatros del Centro Cultural del Bosque, así como los planteles educativos, centros de investigación, salones de ensayo y sedes administrativas, no registraron afectaciones en sus instalaciones. Luego de la pausa hablaremos del encuentro de videodanza. Quédense en Canal 22. Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza. No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza. Otra vez iba a comprar algo y no podemos por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado. Yo soy Kimberly Armengol y los esperamos en una nueva emisión de Rumbo a Mondiacult 2022. Edgardo Bermejo, ¿qué vamos a tener? Vamos a estar platicando con Juan Melia. Él es director de Teatro UNAM, pero además es un gran conocedor de las comunidades creativas y de los apoyos a los artistas. Con él vamos a hablar de estos temas fundamentales para Mondiacult. Los esperamos. Rumbo a Mondiacult, nuevo capítulo, martes 22 horas. Aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con Azul Alzaga, quien es la conductora estelar, la periodista del noticiero de Canal Capital 21, el noticiero estelar de Capital 21. ¿Por qué hay que ver el noticiero estelar de Capital 21? No, pues porque hacemos ese espacio para usted fundamentalmente y porque lo hacemos con mucho gusto todos los días, un gran equipo de trabajo, pero para usted, para dialogar con usted. Aquí, Azul Alzaga, en Pantalla de Cristal. Miércoles, 21 a 30 horas. Desde sus orígenes como Plazuela del Jardín y Tianguis del Baratillo, hasta los inicios de la vida nocturna y el mariachi. Garibaldi seguirá siendo el cobijo para todos esos bohemios que encuentran en este rincón de la Ciudad de México un espacio de libertad, fiesta y regocijo. Calles con historia. Garibaldi, la capital mundial del mariachi. A bailar, que la noche es joven. Especiales mexicanos. Domingo, 21 a 30 horas. Esta semana en Canal 22, Algarabía TV, saquen un vinillo, unos quesillos, porque vamos a jugar juegos de mesa. Desde los más antiguos hasta los más modernos, desde los más raros hasta los más simples. Es noche de juego, no se lo pierdan, Algarabía TV. Viernes, 21 a 30 horas.
Talleres, conferencias, conciertos gratuitos, así como la presencia estelar del flautista Alejandro Square en este encuentro musical. Ante la falta de espacios para la música contemporánea, se creó el Festival Convergencias. Durante 4 días, alumnos y profesionales compartirán su talento con el público, creando así un nuevo lugar para la difusión del género. Este género de música es complejo tanto desde su origen, o sea, desde el proceso creativo en sí mismo, hasta las salidas, o sea, hasta la difusión de la música hacia un público más grande. Incorporar a los compositores, pero también establecer un muy importante diálogo entre estudiantes de composición de diferentes instituciones. En un solo evento vamos a tener la postura de profesionales, vamos a tener la postura de intérpretes profesionales, la postura de compositores profesionales, de estudiantes de esta escuela y de estudiantes de otras escuelas del país. Esta es una iniciativa de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana. Se ofrecerán talleres, conferencias magistrales y conciertos de acceso gratuito. Entre los invitados de esta primera edición destaca la presencia de 2 connotados autores. Primero es el doctor Julio Estrada, que es una de las figuras de composición históricas en México. Y también tenemos como invitado al doctor Alejandro Square, que es el director del ensamble Onyx, flautista, compositor e incansable promotor de la música contemporánea en México. El primer Festival de Música Contemporánea se realizará del jueves 29 de septiembre al domingo 2 de octubre en los diferentes espacios de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana y en el auditorio del Centro Cultural Juan Rulfo. El programa de actividades puede consultarlo en línea. Noticias 22, Rodrigo Peredo. ¿Qué tienen que ver las pinturas rupestres y los dibujos animados? Un libro nos explica. Motivado por su temprano interés en la caricatura y por la impartición de clases sobre el panorama de la animación, Carlos Leal desarrolló un libro ilustrado que le valió el premio Rius 2018. Caricaturiscopio, historia ilustrada de los dibujos animados, nos lleva por un recorrido cronológico y por los diversos ámbitos de creación en los que ha transitado el dibujo animado de la mano de un bufón. La historia de la animación es realmente vasta, entonces tuve que concentrarme en algunos temas en específico. Y, por ejemplo, comienzo hablando de cómo las primeras animaciones nacieron en las pinturas rupestres. Sí, un investigador de nombre Mark Asima descubrió que algunas de estas pinturas traen figuras repetidas y le llamó la atención por qué se repiten esas figuras. Y descubrió que si les pasas una antorcha por delante, la figura parece generar la ilusión de movimiento. El libro también nos narra la transformación de la industria animada y su reconversión a algo que podría denominarse línea de producción, impulsada por el caricaturista John Randolph Bray, en su estudio del cual saldrán otros animadores, como los hermanos Max y Dave Fleischer, creadores de personajes como Betty Boop y Popeye. Él entendió que si podía armar equipos de dibujantes e ir distribuyendo las tareas, podía producir más y más cortometrajes en un tiempo mucho más corto y de esa forma generar industria, es decir, generar producto de una forma continua para que a su vez fuera redituable. En opinión de Carlos Leal, actualmente vivimos una época dorada de la animación, que en México dan cuenta los más de 100 estudios que existen. No obstante, echa de menos el apoyo a esta industria. Las jóvenes generaciones pues ya tienen acceso a una cantidad de recursos increíbles. En sus computadoras, simplemente en sus celulares, ya tienen una serie de aplicaciones y recursos para poder filmar y animar. Tienen el internet para dar a conocer sus trabajos. Hay muchos festivales, hay muchos canales. Necesitamos inversión privada en la caricatura, pero también se necesita inversión del gobierno, porque al final de cuentas la animación es parte de la cultura. Caricaturiscopio, historia ilustrada de los dibujos animados, aparece en el sello Grijalbo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Batman, Memín Pinguín y Iron Man en el Museo Nacional de Arte. Pues sí, veamos por qué fueron invitados. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Es un gusto saludarlos. Si a ustedes les gustan los superhéroes, la ciencia ficción o la fantasía, sí o sí tienen que venir a la nueva Comicteca del Laboratorio de Arte del Munal, un lugar donde conoceremos aproximadamente 300 ejemplares. Acompáñenme a conocer este espacio.
Este acervo es la parte mínima de toda una serie de colecciones heroicas y fantásticas que he ido acumulando justo a lo largo de la pandemia. Tenemos historias de Neil Gaiman, vamos a traer ahora para octubre, noviembre, Sandman completo. Tenemos historias de Alan Moore, que también tienen que ver con un horror fantástico. Tenemos historias muy emblemáticas como enfrentamientos históricos entre Marvel y DC. La intención que tenemos es que crezca evidentemente el acervo, que nosotros podamos trabajar con otras instancias también, que haya una constante de actividades, que haya una constante de talleres, que se sumen más personas con nosotros que quieran participar y que quieran dar a conocer precisamente toda esta gama de narrativa. Quienes así lo deseen pueden sumarse a la iniciativa compartiendo su propia colección de cómics. Estamos tratando de conseguir donaciones precisamente para tener acervo mucho más amplio, con material lúdico, otro tipo de títulos que también a los niños les pueda como funcionar. Esta comicteca es una iniciativa complementaria al programa educativo del Museo Nacional de Arte. Por lo regular se trabaja con los niños, los jóvenes y los adultos que habitan en el centro histórico y la colonia Guerrero, pero las actividades están abiertas para todo público. Si bien esta comicteca es un incentivo para aproximarnos a la lectura, también busca ser un lugar que despierte el interés del público por otros espacios en el museo. Eventualmente buscarán otro tipo de lecturas y para eso está la Biblioteca del Museo Nacional de Arte. O eventualmente buscarán encontrar otras narrativas y para eso están las piezas que alberga el Museo Nacional de Arte. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Esta noche en Zona Violeta, Kimberly Armengol nos habla sobre los ataques con ácido. En lo que va del año, nuestro país ha registrado 47 ataques químicos. Esto significa ataques con ácido que buscan desfigurar a las mujeres. María Elena Ríos, la saxofonista oaxaqueña, es un claro ejemplo de esto que sucede. Organizaciones internacionales calculan que al año, a nivel mundial, se producen al menos 1.500 agresiones con ácido, con más del 80% de ellos contra las mujeres. La mitad de estas víctimas tienen entre 20 y 30 años al momento del ataque. Suelen ser atacadas por la expareja o personas pagadas por ellos por venganza y por celos. El 40% de las víctimas todavía no cumple 18 años cuando ya son agredidas. Desde entonces llevan una vida muy complicada, con brutales secuelas físicas y psicológicas. Graves quemaduras que casi siempre son en el rostro y en el cuello, daños en las vías respiratorias, también producen ceguera. La mayoría de estas personas no van a llegar a recuperarse nunca. La CONAPRED describe estas agresiones como con una altísima carga simbólica. Pretenden marcar de por vida a las víctimas, dejar el rostro desfigurado y en el cuerpo de la víctima la estampa del crimen, de los celos, del odio, una huella imborrable y también dramática. En México, las mujeres que sufren ataques con ácido o sustancias corrosivas no solo enfrentan la expresión extrema de la violencia de género, también son invisibilizadas y el acceso a la justicia es nulo. El 96% de las denuncias presentadas están en impunidad, las investigaciones continúan abiertas o aún no hay sentencia. La mayoría de estos crímenes, la autoridad las cataloga como lesiones simples. En el caso fortuito de obtener una sentencia, la pena máxima es de 4 años de prisión. En México solo se juzga como agravante de género, esto en 7 estados, mientras que los ataques con ácido aún no son tipificados como un intento de feminicidio. Sin embargo, es lo que están buscando lograr los colectivos feministas. Hay que poner mucha atención en estos ataques con ácido y considerarlos un intento criminal feminicidio. Gracias, Kimberly, por este comentario. Como todos los días, no se pueden perder Debate 22 esta noche. Gaby Tlaseca va a recibir a Fernando Álvarez Bravo para hablar sobre la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco. No se lo pierdan, 9 de la noche, terminando Noticias 22. Regresamos. Esta es tu cara con heroína. Esta es tu cara cuando haces ejercicio. Esta es tu cara con pastas. Esta es tu cara con el primer beso. Esta es tu cara con fentanilo. Esta es tu cara cuando ves el amanecer.
Piénsalo bien, al final, ¿con qué cara te quieres quedar? ¿Con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida? Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Yo soy Kimberly Armengol y los esperamos en una nueva emisión de Rumbo a Mondiacult 2022. Edgardo Bermejo, ¿qué vamos a tener? Vamos a estar platicando con Juan Meliá. Él es director de Teatro UNAM, pero además es un gran conocedor de las comunidades creativas y de los apoyos a los artistas. Con él vamos a hablar de estos temas fundamentales para Mondiacult. Los esperamos. Rumbo a Mondiacult, nuevo capítulo, martes 22 horas. Silvia Lemos conversa con el académico y escritor madrileño Javier Marías. Por sí solo serio o trágico o grotesco o cómico, los hechos en sí mismos no son nada, sino que son como se cuentan. Considerado un escritor clave en la literatura en español. Lo que en el presente es ficción puede convertirse en el futuro en la realidad del tiempo en el cual una novela fue escrita. Tratos y retratos. Javier Marías. Segunda parte. Miércoles, 22:30 horas. Desde sus orígenes como Plazuela del Jardín y Tianguis del Baratillo, hasta los inicios de la vida nocturna y el mariachi. Garibaldi seguirá siendo el cobijo para todos esos bohemios que encuentran en este rincón de la Ciudad de México un espacio de libertad, fiesta y regocijo. Calles con historia. Garibaldi, la capital mundial del mariachi. A bailar, que la noche es joven. Especiales mexicanos. Domingo, 21:30 horas. Ambulante presenta. Ustedes dejen las armas, porque si no dejan las armas, nosotros les vamos a quitar las armas. Tras el genocidio en los años 80 en Guatemala, ellos muestran la voluntad de vivir, de sobreponerse a la tragedia con conocimientos milenarios maya chug. Nuestro pueblo tiene memoria, ¿no? Y tiene muertes, muchas muertes. Juncolal, sábado, 22:30 horas. Hoy se llevó a cabo la ceremonia de premiación del concurso internacional Serpiente Emplumada, un certamen arquitectónico destinado a proteger una pirámide, un segmento de la pirámide de la Serpiente Emplumada, justamente en la zona arqueológica de Teotihuacán. En total se escogieron 3 primeros lugares de entre 113 propuestas recibidas de países como Brasil, Italia, Japón y México. Vamos a ver más. Pues aquí mismo estuvimos hace un año, el 2 de agosto de 2021, para anunciar este concurso que hoy culmina. Como se ha dicho, se recibieron 113 propuestas, muchísimas. De esas 113 propuestas, solo 17 cumplieron los requisitos establecidos por el jurado a plenitud. El sistema de la serpiente emplumada lo hemos diseñado con base en estrategias de protección, conservación y restauración a corto, mediano y largo plazo, enfocándonos en la fachada poniente no solo de manera puntual, sino además logrando una comprensión global de todo lo que sucede alrededor y la naturaleza misma del sitio. La estrategia están dirigidas hacia cubrir la fachada del sol, la lluvia y el granizo, controlar la humedad interna de la pirámide, redirigir el agua, mejorar la absorción del suelo, disminuir la velocidad del viento para evitar las erosiones. Pues nos sentimos sumamente orgullosos al saber la noticia. Estábamos emocionadísimos hasta las lágrimas. Que el que se haya puesto a concurso hace que haya muchas ideas que se generen, que salgan las mejores ideas, que se empuje a conceptos nuevos, ideas nuevas para proteger el acervo. Reportó para Noticias 22, Kenia de la Cruz. El feminismo, el transgénero y la belleza son temáticas que aborda el encuentro de videodanza, del que les platicamos enseguida.
Con una programación de 27 obras, celebrará su 10º aniversario el Festival Internacional de Danza para la Pantalla Movimiento en Movimiento. Es una combinación de obras que se basan en la danza y están combinadas con la multidisciplina, con los audiovisuales, de manera multidisciplinaria, o es un transgénero. En esta edición, la muestra de videodanza estará dividida en 4 ejes temáticos. Las obras dedicadas al futuro del planeta estarán concentradas en Y la nave va. Las piezas que analizarán los temas del feminismo, el transgénero y la belleza estarán agrupados en género, mientras que en Cuerpo líquido estarán las piezas dedicadas a la vulnerabilidad de la anatomía y finalmente los audiovisuales innovadores por su técnica y narrativa se encontrarán en el grupo Percibir, Advertir, Experimentar. El último festival, un festival invitado, es una miniserie de Paula Weiss, se llama RTV, la creación de Paula Weiss. Es una creación de Alejandra Arrieta, donde toma obras de Paula, porque Paula fue, digamos, la pionera de videodanza o la pionera también de videoarte en México. Este encuentro multidisciplinario se llevará a cabo hasta el 1 de octubre en 4 sedes, en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario de la UNAM, la Biblioteca Vasconcelos, la Galería Xilófago y la Pulquería Los Insurgentes. Ojalá disfruten y ojalá se hagan adictos a la danza para la pantalla, porque nuestro grito de batalla es creando adicciones y dependencias a la danza para la pantalla. Ese es nuestro lema. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. La iniciativa Música México ya presentó su primer reporte. Enseguida les compartimos los resultados. La situación crítica que atravesó la industria musical nacional durante los momentos más duros de la pandemia detonó el surgimiento de Música México, iniciativa creada por la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas AMPROFON y la Feria Internacional de la Música de Guadalajara, entre otras empresas, agencias e instituciones, para paliar los efectos adversos que tuvo la emergencia sanitaria a través de acciones como la creación de un fondo de alivio para músicos y técnicos. Recientemente, este esfuerzo se ha traducido también en el primer reporte Música México 2022 sobre el estado de la industria en nuestro país. Es una necesidad que tiene la industria, que tiene el público, que tienen los actores de la industria mexicana de conocer y de alguna manera seguir presentando el valor que tiene esta industria tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. Este documento busca ser un punto de partida para evaluar el desarrollo de la industria, teniendo como base datos precisos que den cuenta de toda la cadena de valor involucrada en la creación musical y que permitan anticipar también las transformaciones del ecosistema musical frente a la llamada Web 3, la inteligencia artificial y los NFTs. Hicimos muchas entrevistas, hicimos pues también investigación, encuestas y un poco esa fue como la metodología general en relación, así que puedes encontrar información de datos duros dentro del informe. También tuvimos la colaboración de muchas de las plataformas que están disponibles ahorita en México. Entre los muchos datos que arroja el reporte, destaca el que revela un aumento del 27% en los ingresos de la música grabada entre 2020 y 2021, lo que contribuyó a que América Latina por primera vez superara la barrera de los $1,000 millones. Tiene que ver mucho con la aceleración que tuvo los entornos digitales y el crecimiento de las plataformas digitales durante la pandemia. El reporte Música México 2022 puede descargarse de manera gratuita en el sitio web musicamexico.org. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Oigan, bien dicen que hay que salir de nuestra zona de confort. Fíjense, Brad Pitt y Nick Cave dejan su especialidad y se estrenan en el campo de las bellas artes, de las artes plásticas. Vamos a verlo.
Tyler Durden, Benjamin Button, Aldo el Apache y Cliff Booth son solo algunos de los personajes icónicos que Brad Pitt ha interpretado en la pantalla grande. Sin embargo, el actor estadounidense podría estar debutando en su papel más arriesgado lejos del mundo del cine, en el rol de artista plástico, y no lo hace solo. Lo acompaña en esta nueva aventura su amigo, el reconocido músico australiano Nick Cave. Ambos crean a partir del dolor vivido en sus experiencias personales y familiares un variado conjunto de esculturas que, por iniciativa del artista británico Thomas Hausago, ahora son mostradas al mundo en el Museo de Arte Sara Hilden de la ciudad de Tampere, la tercera más grande de Finlandia. En esta muestra, Brad Pitt, quien empezó a dedicarse a la escultura tras su divorcio de la también actriz Angelina Jolie en 2017, presenta 9 obras de paneles de yeso moldeado que representan un tiroteo, junto a otra serie de esculturas con forma de casas que se ven perforadas con diferentes tipos de municiones. Por su parte, Nick Cave presenta por primera vez en público su trabajo como escultor con una serie de 17 figuras de cerámica vidriada hechas a mano, pintadas y esmaltadas, que narran la vida del diablo en 17 estaciones, fiel a los motivos religiosos y mitológicos que lo han obsesionado desde sus primeros discos con The Bad Seeds. El Centro Cultural Bella Época impulsa la voz de quienes buscan a sus familiares desaparecidos a través de un ciclo de 4 películas. La desaparición forzada se ha convertido en uno de los peores males que aquejan a México y es uno de los temas que en años recientes se han abordado con mayor frecuencia en la cinematografía nacional. Por esta razón, cobra mayor relevancia el ciclo Desaparición forzada, su reflejo en el cine. Si analizamos cada estado de la República, estamos caminando sobre un panteón en el subsuelo. Y por otro lado, pues el cine ha sido un gran reflejo de esta necesidad de sanar a la sociedad a través de contar las historias, de rememorar, de traer a cuenta a todas estas personas que son más de 100,000 casos de desaparición forzada. El ciclo está compuesto por Trazando a Leida. El filme gira en torno a 2 hermanos separados a mediados de los años 70. Sus padres fueron desaparecidos en la llamada Guerra Sucia. Su reencuentro vendrá cargado de muchas revelaciones. De saber qué fue lo que pasó. Puentes de Esperanza es sobre los cientos de migrantes que desaparecieron en nuestro país. El documental retrata la caravana de madres centroamericanas que recorrieron 40,000 kilómetros con la esperanza de hallar vivos a sus hijos. En México, las mujeres son quienes mayoritariamente han tomado la iniciativa de buscar a sus desaparecidos. La película Te nombré en el silencio muestra la labor realizada por las rastreadoras del fuerte. El ciclo cierra con la película de ficción Sanguinetti, que tiene como telón de fondo la desaparición forzada en Chile. Yo ayudaba a que las cosas se hicieran bien. Va a ser entrada libre en el Cine Lido, que ya ves que es parte del Centro Cultural Bella Época, ubicado en la avenida Tamaulipas 202 en La Condesa. El miércoles 21, el jueves 22 y el viernes 23 de septiembre, las funciones se realizarán a las 18 horas. El sábado 24, la proyección arrancará a las 16 horas. Noticias 22, Julio López. Al regresar aquí en el estudio, el director de la Compañía Nacional de Danza. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina!
como audiencia tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los contenidos que ofrece tu televisora deben reflejar pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Yo soy Kimberly Armengol y los esperamos en una nueva emisión de Rumbo a Mondiacult 2022. Edgardo Bermejo, ¿qué vamos a tener? Vamos a estar platicando con Juan Meliá. Él es director de Teatro UNAM, pero además es un gran conocedor de las comunidades creativas y de los apoyos a los artistas. Con él vamos a hablar de estos temas fundamentales para Mondiacult. Los esperamos. Rumbo a Mondiacult, nuevo capítulo, martes 22 horas. El hombre responsable de que hoy hablemos del inconsciente, como lo hacemos del hígado o de la ley de la gravedad, es Sigmund Freud. Freud, esto es filosofía. Freud interpretaba que el arte de Leonardo da Vinci era una forma de sublimación de sus tendencias sexuales. Series estelares, sábado, 21 horas. Hace 37 años después del sismo del 85 surgieron Los Topos, esta brigada de rescate que hoy salva vidas en México y el mundo. He invitado a manera de homenaje a Fernando Álvarez, brigadista, por supuesto, de esta asociación. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Los invito a que nos sigan en el programa. Vamos a hablar de cosas muy interesantes de cómo protegernos ante un sismo. La protección es fundamental y la autoprotección. Vidas que salvan vidas, gente que está al servicio de los demás. Por supuesto, esta noche en Canal 22. Hoy, 21 horas. El Museo de Arte Moderno de México celebra por todo lo alto su aniversario 58. El Museo de Arte Moderno está de manteles largos. El emblemático recinto erigido en las inmediaciones del bosque de Chapultepec cumple 58 años de ser pieza clave en la consolidación y difusión del patrimonio artístico de México. Fue un día como hoy, pero de 1964, cuando abrió sus puertas este espacio museístico diseñado por Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares, como parte del programa de institucionalización de la cultura que caracterizó al gobierno de Adolfo López Mateos. La apertura del llamado MAM tuvo lugar tan solo a 4 días de haber sido inaugurado el Museo Nacional de Antropología, que se ubica a poco más de 700 metros de distancia. En su cumpleaños 58, es importante recordar que el Museo de Arte Moderno resguarda uno de los mayores acervos de arte mexicano del siglo XX, conformado por alrededor de 3,000 pinturas, esculturas, fotografías, dibujos y grabados en constante proceso de catalogación e integración, entre las que se encuentran más de 300 obras de los máximos exponentes del muralismo mexicano. Este año, el recinto perteneciente a la red de museos del IMBAL ofrecerá a sus públicos un programa de aniversario orientado al disfrute del arte y experiencias de conocimiento, el cual se desarrollará hasta el 25 de septiembre con actividades de diversa índole alrededor de su acervo y de sus exposiciones temporales. Su origen está en el Ballet Clásico de México, que integró la tradición académica con el repertorio internacional y las nuevas coreografías creadas en nuestro país. Al paso de los años tuvo grandes figuras y se convirtió en referente en América Latina. Este mes de septiembre, la Compañía Nacional de Danza celebra 45 años. Su director está aquí en Noticias 22 en Enfoques. Qué bueno, Cuauhtémoc Nájera, que hayas aceptado esta invitación. Con todo gusto, aquí estoy. Bueno, pues una gran celebración, son 45 años. Tú en los años 80 te integras como bailarín principal de esta compañía, has seguido en contacto con ella, tuviste en grandes proyectos y en esta nueva etapa pues, seguramente has de tener un balance en unas cuantas frases, en unas cuantas palabras general de cómo ha sido la evolución de la misma. Bueno, efectivamente la Compañía de Danza es un proyecto muy bello que se logró consolidar en el 77 a partir de
pues un decreto a partir de la inquietud, de la idea de las personas que estaban en ese momento en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y que desde ese momento ha tenido a grandes personalidades cerca siempre, ¿no? Desde que se unen estos dos proyectos que existían en los años 60, el ballet de cámara y el ballet concierto, dirigidos por Nelly Japey y Felipe Segura, la compañía se ha nutrido de muchas de las grandes personalidades que ha dado el ballet en México. Desde el 77 ya con un apoyo institucional y dejando de ser un grupo independiente apoyado y convirtiéndose en un grupo institucional, el desarrollo ha sido mucho más fuerte. La gran influencia que hemos tenido o el gran asesoramiento que hubo en sus orígenes de parte del Ballet Nacional de Cuba fue importantísimo, no solamente para la compañía, sino para el desarrollo del ballet en México. Pero luego, con el paso de los años, grandes maestros de muchos países, soviéticos, ahora rusos o de otros lugares de lo que era la Unión Soviética, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, han pasado por nuestro país, bailarines gloriosos como Fernando Bujones, por mencionar algunos, han permitido que la compañía llegue hasta donde está hoy en día. Con un muy, muy alto nivel. Ahora, te toca en esta gestión, pues un par de años de pandemia y un poquito más difíciles, pero con un reto que yo imagino que al final de cuentas ha tenido una cierta parte dolorosa, pero también de enriquecimiento. Estuvieron experimentando, buscando muchos elementos en plataformas tecnológicas. Fíjate que fue muy interesante el obligarnos a utilizar cosas que de alguna manera ya existían, es decir, la tecnología, la videoconferencia, los canales para hacer streamings no se inventaron hace 2 años, pero era algo que no utilizábamos o no utilizábamos de la manera en que se utiliza ahora. La pandemia nos obligó, ante nuestra propia necesidad de seguir trabajando, de seguir creando, de seguir dedicándonos a nuestra profesión, a utilizar esas herramientas. Para mí y para mi equipo de trabajo, me parece que lo más importante fue cómo utilizar esas herramientas de una manera particular, de una manera que fuera nuestra, nada más. No porque quisiéramos ser especialmente diferentes, pero no hacer lo mismo que hacía todo el mundo. Y nuestro principio fue crear obra nueva, crear obra especial para la pantalla. Es decir, por un lado teníamos este repertorio que ya teníamos grabado, que ya habíamos a lo largo de muchos años producido con empresas como propio Canal 22 o con otros, pero luego decir, ¿qué vamos a hacer especial para esto? ¿Qué vamos a hacer que muestre que estamos en muchos lugares del mundo o en muchos lugares del país trabajando y estando en contacto y continuar desarrollándolos? Y de ahí empezaron a surgir proyectos como Beethoven en la intimidad, que tenía que ver cómo está Beethoven en tu propia casa, cómo lo recibes, cómo lo percibes desde ese rincón donde tú estás. Así fueron surgiendo muchos retos que creo que nos obligaron a crecer y a ver la tecnología de otra manera. Efectivamente, y bueno, pues los resultados los pudimos disfrutar desde nuestra casa con obras que nunca hubiésemos imaginado tener en nuestra computadora, poder ver en una pantalla de televisión conectándonos a través de estas plataformas. Ahora, Cuauhtémoc, tú hace un momento mencionabas sobre Cuba, tú estudiaste en Cuba, conoces muy bien esta tradición dancística, académica, clásica, te has integrado a muy diversos movimientos, has buscado, has apostado no solamente aquí, evidentemente en muchos otros cargos que has tenido en instituciones de danza como bailarín también, la experimentación, la multidisciplina, en fin, ¿cuáles son las tendencias de la danza actuales, no sé si mundiales, locales, nacionales, que te interesa promover ya también con este enriquecimiento tecnológico en estos momentos en la Compañía Nacional de Danza? Creo que una de las cosas que yo me cuestiono todo el tiempo es si la globalidad no nos obliga al mismo tiempo a regresar a nosotros. Es decir, en medio de toda esta polución de eventos maravillosos y fantásticos que puedes ver a un clic de tu teléfono, ¿cómo vamos a ser nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra personalidad? ¿Quiénes somos nosotros ante la posibilidad de ver 80 Lagos de los Cisnes producidos en 80 países diferentes? Entonces, creo que el reto más importante es cómo poder
usar toda esa tecnología, toda esa cantidad de información en mostrar nuestro verdadero yo. Y eso creo que nos obliga a regresar a cada uno de nosotros, a regresar a casa y tener nuestra propia personalidad, a ser creadores más que consumidores, más que compradores, es decir, a tener una voz propia. Creo que ese es el reto más interesante y más importante para mí. Un poco tiene que ver con lo que te decía, es decir, podíamos ver miles de clases de todo el mundo en pantalla. Lo que no podíamos ver eran nuestras propias obras. Claro. Y entonces el reto importante era cómo utilizamos esa tecnología, cómo utilizamos poder proyectar en un teatro, en favor de lo que queremos decir nosotros, que vivimos en esta ciudad, que habitamos en este espacio único y especial donde vivimos. Cuauhtémoc, ahora hablando de lo que está pasando en la danza, yo al ver la presentación que tuvieron con el Ballet Folclórico de Amalia Hernández por su 70 aniversario, y del que estuvimos platicando por acá, y decía, bueno, ¿qué es lo que se está dando en la danza de hoy? Irse a lo local, irse a lo internacional, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo de la danza? Yo creo que es una combinación de todas esas cosas. ¿Ambas? Es decir, nosotros empezamos a hacer cosas con ballet folclórico hace ya varios años. De hecho, prácticamente tenemos en nuestro repertorio ya una pieza que bailamos incluso sin ellos, ¿no? Así como decir, seamos capaces de bailar una pieza del ballet folclórico. Y 2 semanas antes estuvimos en el homenaje a Silvia Pinal bailando una cosa de comedia musical, ¿no? De una de las obras emblemáticas de Silvia, o de Doña Silvia, ¿no? De esta gran personalidad. Y al mismo tiempo poder trabajar con un coreógrafo completamente contemporáneo mexicano, o hacer Lago de los Cisnes. Es decir, creo que el bailarín, al menos el bailarín de ballet de una compañía como la nuestra, debe tener esa posibilidad de tener una voz propia, de poder interpretar la voz de otros, de poder hacer adaptaciones, creaciones. Y por supuesto, a mí en particular me parece básico regresar a casa. Siempre. Regresar a casa siempre. Cuauhtémoc, ¿qué es lo que viene para la compañía? Bueno, ya se acerca el fin de año, así que bueno, la gente se está frotando las manos, ¿no? Mira, vamos a tener muchísimas cosas ahorita. Tenemos, la semana que vamos a estar aquí cerca en el Teatro de las Artes, con un programa haciendo Carmen, que es la versión de Alonso. Muy interesante esa combinación. Con un fragmento de Lago de los Cisnes. Sí. Una semana después tenemos la Silfide Escocés, que se considera como el arranque del ballet romántico. Luego tenemos una creación nueva de un coreógrafo israelí, de Itzi Galili, para la compañía en el Palacio de Bellas Artes, junto con un trabajo de unos coreógrafos mexicanos. Más adelante tenemos aquí en el Teatro de Flores Canelo un proyecto de puros jóvenes mexicanos de la compañía, de la nueva generación, y luego cerramos el año regresando finalmente al Cascanueces, después de que ese no se perdona, 2 años de no haberlo podido bailar. Efectivamente. No, pues yo creo que la gente va a regresar, está regresando ya a estas actividades, porque dan muchas ganas. Tenemos un poquitito de tiempo nada más. Quiero preguntarte si me puedes decir rápido, vi la convocatoria para pertenecer al cuerpo de baile. A lo mejor hay alguien en nuestro público que le interese incorporarse a este cuerpo de baile. Es muy complicado. ¿Dónde pueden buscar las bases? La base se publicó en las redes sociales de la compañía y del propio instituto. Y bueno, lo que se necesita es tener estudios de danza, de ballet, fundamentalmente, estudios de ballet clásico. Se manda un video y se hace una preselección, luego se presentan a hacer la audición. Es difícil, sí. ¿En qué sentido? Tenemos muy pocos lugares disponibles y hay muchos aspirantes. Y bueno, evidentemente es un cuerpo de baile pues de un nivel muy, muy alto. Cuauhtémoc, para cerrar esta entrevista, 3 preguntas sorpresa. A ver. Sí, ¿te avientas? Sí, claro. Sí, ¿lo hacemos? Bueno, pues la primera, ¿un héroe o una heroína de ficción? Híjole, tengo varios, un poco contrastantes algunos. Posiblemente mi héroe desde muy niño era Robin Hood. Mulan,
Mulan. Ese tipo de héroes que eran capaces de sacrificar todo por otros son como mis favoritos. Los que te gustan. Los que me gustan. Ahora, ¿un libro de cabecera? Puede ser La puerta abierta de Peter Brook o podría ser ¿En qué creen los que no creen? Es unas cartas que se envían en algún momento Humberto Eco y el cardenal de Milán. El cardenal de Milán. Y finalmente, Cuauhtémoc, ¿algún ritual que tengas o quizá una superstición que tengas, probablemente para salir de escena? ¿Cuál sería? Supersticiones no tengo pues, pero sí tengo una cosa muy curiosa. Siempre que estoy ante un alto nivel de tensión, me duermo. Oye, qué buena recomendación, ¿eh? Así le voy a empezar a hacer yo porque me parece mejor que ponerse ansioso, ¿no? Muchísimas gracias por permitirnos conocer más de la Compañía Nacional de Danza y de ti, de estar aquí presente. ¿Qué les parece, amigos, si nos despedimos con un pedacito, con un fragmentito de una de las grandes actuaciones de esta agrupación, La Cenicienta de Sergei Prokofiev? Disfrútenlo, muy buenas noches, gracias. Hasta mañana.